Bienvenidos a Barra Legal, soy Cristian Canales y el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de este fenómeno de violencia y de inseguridad que se vive en nuestro país, en nuestro querido México. Si estás viendo este video en México, seguramente tu respuesta va a ser Canales. Ese es el pan nuestro de cada día. Todos en México vivimos violencia, vivimos inseguridad, vivimos asaltos, secuestros, vivimos asaltos en transporte público, etc. Sí, en efecto, todos los mexicanos que vivimos en México y estamos viendo este video en México, tenemos esa idea y ese es el foco rojo, en donde nosotros hemos comenzado a normalizar este tipo de conductas como parte de nuestra cultura, donde nosotros hemos comenzado a mimetizar a este tipo de grupos delincuenciales e incluso dejarlos ver, dejarlos pasar, como si fueran algo evidentemente perteneciente a nuestro país. Ese es uno de los graves focos rojos que existen. Y es que déjame decirte, yo estoy grabando y estoy emitiendo este video que estás viendo el 24 de mayo. El día de ayer se hizo viral, el 23 de mayo, se hizo viral una noticia en el gremio de los abogados en donde un sujeto que desciende de una motocicleta, ingresa a un tercer piso, a un despacho jurídico y priva de la vida a dos abogados. El sujeto sale, emprende la huida y al parecer cruza de la Ciudad de México al Estado de México. Bueno, la problemática real de esto no es el solo hecho de que se haya privado a dos abogados. No. Lo que te estoy comentando con este tipo de cuestiones es que ayer fueron dos abogados, pero hace algunos años más se tuvieron algunos otros incidentes como por ejemplo privar de la vida a jueces. Jueces que se encargaban de otorgar ya sea un amparo o que se encargaban de pronunciarse sobre la sentencia de un juicio en contra de alguna cabeza precisamente de estos grupos delincuenciales y que desafortunadamente al no acceder, al no tener un precio que pudiera ser pagado económicamente, pues perdieron la vida precisamente a manos de estos grupos. Pero existen otros delitos que están directamente relacionados. En el gremio también de los médicos resulta que sufren secuestros o privaciones de libertad para tratar de salvar la vida de delincuentes que han participado en algún encuentro armado. Existe también, además, por ejemplo, situaciones en las que los fiscales, ya sean de los estados o el propio fiscal general de la República, se ven inmiscuidos en asuntos en donde utilizan todos estos aparatos punitivos del Estado para ejercer violencia incluso en contra de sus propios exfamiliares. Existen ministerios públicos que se dedican a fabricar delitos, a fabricar carpetas de investigación y no solamente en el Estado de México, San Luis Potosí, Tlaxcala. Podríamos hablar de una gran cantidad de estados a lo largo y ancho de la República Mexicana en donde existen este tipo de fabricación de delitos en los que además también participa la propia policía de investigación y el personal de las fiscalías. Existen también algunos otros puntos en los que sabemos, porque además existen las pruebas a nivel internacional en las que el ejército mexicano está realizando actos de tortura e incluso victimización y revictimización. Así que si a esto le sumamos todos los casos de desaparición forzada de personas, vamos a tener un gran cúmulo de delitos y de delincuentes que se han estado dando desde hace más de 80 años en nuestro país. Y es que te decía yo, esta cuestión de la violencia y de la inseguridad, de la ausencia del Estado, no tiene nada más 20 años. Si nosotros nos remontamos por allá de la década de los 60s, 70s aproximadamente, con los movimientos de guerrillas y contraguerrillas, nos vamos a dar cuenta que todo este tipo de movimientos tenían como objetivo el analizar lo que los estados estaban haciendo. Sin embargo, cuando los estados se dan cuenta, deciden ubicar a este tipo de grupos de civiles y deciden desaparecerlos, deciden interrogarlos. Traducción: a estos grupos que estaban tratando de conocer qué estaban haciendo los estados, se les sustrae, se les priva de la libertad y se les interroga. Ya sabemos, tortura. Finalmente,
a estos sujetos se les desaparece. Incluso uno de los casos más nombrados a este efecto y a nivel internacional, y que además es generador de la reforma de derechos humanos por allá del 2011, es el caso de Rosendo Radilla Pacheco, que era un sujeto que se dedicaba a escribir corridos y mientras se trasladaba de un lugar hacia otro en un autobús, es detenido en un retén este autobús y le solicitan a este señor que baje del vehículo. Él iba en compañía de su hijo, entonces los militares lo detienen y el niño pues queda libre. Rosendo Radilla le pide a su hijo que regrese de nueva cuenta a su casa y que dé aviso. Lo que ocurre después de esto es que los familiares comienzan a buscarlo. Efectivamente, hay 1 o 2 campos en los cuales existen datos en los que hay referencia de este sujeto. Sin embargo, tiempo después se le pierde la pista. Y es que el Estado ahí comete el delito de desaparición forzada de personas. Te estoy hablando por allá del 74, en el 75. No es sino hasta el 2011 y después de haberse pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se tienen la sanción en contra del Estado mexicano para que se reforme todo el sistema de derechos humanos. Pero además déjame decirte una cuestión. Todos estos delitos de los que hemos estado hablando desde hace unos minutos, el Estado mexicano los comete de manera recurrente. No te estoy diciendo nada nuevo. Si tú buscas en internet, si tú buscas información acerca de la ONU, vas a encontrar todo esto que comentamos. Si tú revisas las gacetas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, te darás cuenta en casos particulares cuáles son los tipos de violaciones que se cometen, y estamos hablando de tortura, estamos hablando de desaparición forzada de personas. Entonces, aquí tenemos 3 bandos. El primero de ellos es que el Estado mexicano se vuelve omiso en el punto de protección real hacia los ciudadanos, pero al dejar de cumplir esta capacidad de protección, al dejar de ser un Estado de derecho, la problemática es que tampoco puede ejercer ese sistema de derecho o Estado de derecho en contra de los sujetos que sí son delincuentes y que además son delincuencia organizada. Ahí es donde entramos en una de las problemáticas graves. Así que déjame decirte en relación a todo esto 2 puntos. El primero de ellos es que en la actualidad existen más derechos a nivel constitucional para una persona que ha cometido un delito que para la víctima. Punto número 2, si el proceso falla, si el proceso penal falla, el culpable, aun y cuando sea culpable, va a salir, ya sea por un error del propio procedimiento. Y bueno, esos son solamente 2 puntos de los que hemos llegado con todos estos años que te comento, en donde el Estado cumple cuando se le da la gana e incumple cuando le conviene, ya sea por materia económica o por materia política. Pero déjame decirte algo más interesante todavía. Vamos a la ineficacia de este sistema de justicia penal. Nosotros tenemos en la actualidad el discurso de que se modificó este sistema, se impuso este sistema penal oral a raíz precisamente de las violaciones a derecho que ya te estaba comentando. Y es que déjame decirte una cuestión bastante interesante. En el sistema, antes de la imposición de este sistema penal oral que se supone iba a disminuir todos los elementos delincuenciales, que se supone iba a generar el deshacinamiento de las cárceles, que se supone iba a ser un sistema de justicia novedoso, ha fallado totalmente. Pero, ¿cuál fue la justificación que se dio para la imposición de este sistema? Fue que en el sistema anterior, es decir, en el sistema escrito, existían bastantes actos de corrupción. Podía haber juicios que tardaban en resolverse 10, 12, 15 años. Existía fabricación de pruebas. Existía una valoración totalmente subjetiva de las pruebas. Si el juez no quería, no estaba dentro del procedimiento. Hay una figura jurídica que es la delegación por ministerio de ley,
en la cual los jueces decían, bueno, pues me quiero ir de vacaciones, se van de vacaciones y entonces en aquel entonces el secretario de juzgado se quedaba en funciones de juez sustituto. Actualmente sabemos que este principio de inmediación nos dice que el juez tiene que estar presente en todos y cada uno de los actos procesales desde el momento en que inicia el proceso. Eso antes no existía. Bueno, existía sí, pero no se aplicaba precisamente por esa figura de la delegación por ministerio de ley. Así que si a esto le sumamos la corrupción de los jueces de aquel entonces, si a esto le sumamos, como te lo comentaba, la fabricación de pruebas, la valoración de pruebas, los juicios interminables e incluso el hecho de que la corrupción era mucho más marcada, pues el sistema procesal era más parecido a un sistema inquisitivo. A esto le sumamos lo que te comenté hace unos minutos del caso Rosendo Radilla Pacheco, la sanción que le impone la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano para modificar todo esto. Y entonces tenemos la reforma del año 2008 y tenemos también la reforma del año 2011 en materia penal y en materia de derechos humanos. Sin embargo, déjame decirte también que existieron varios errores al efecto. Número 1, cuando nosotros tenemos la inserción de este nuevo sistema penal oral, se buscaba realmente el deshacinamiento de las cárceles. ¿Esto qué significa? Que al incluir la oralidad penal, buscábamos tener un sistema de liberación de presión de todos estos sujetos. Por tanto, se incluyen los mecanismos alternativos de solución de controversia, lo que significa es que ya el derecho penal no busca como la sanción más fuerte el que el sujeto esté dentro de la prisión, sino que se busca que al más claro de nivel o forma del derecho administrativo, que el sujeto pueda pagar su sanción y salir. Bueno, ahora, en relación a todo este sistema, los famosos mecanismos alternativos de solución de controversias o de conflictos, tienen la obligación de evitar que el sujeto ingrese al sistema penal. Esto a nivel internacional te va a dar la posibilidad de decir que tienes una baja en cuanto al número de delitos que se están cometiendo e incluso aquellos sujetos que hayan ingresado al sistema penal y que estén dentro de un juicio antes de que se dicte sentencia pueden recurrir incluso ya sea a un procedimiento abreviado o puede incluso sobreseerse este procedimiento. Así que la realidad es que el Estado mexicano, después de esta sanción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que busca es que internacionalmente sus números rojos comiencen a bajar. Es decir, que aparentemente todos estos delitos que se han cometido ya nos estén dando, al menos en el ámbito oficial o en el ámbito estadístico. Pero la realidad física, la realidad fáctica es que todos los delitos que se están viviendo actualmente en el territorio mexicano son bastante crueles e incluso en gran cantidad este tipo de delitos realmente se cometen bajo el auspicio o bajo la protección de los propios cuerpos de policía o del ejército. Regresemos ahora a un punto que quiero comentar contigo acerca de este sistema oral. Y es que este sistema oral penal buscaba realmente, aparte de este deshacinamiento, el hecho de establecer una justicia pronta y expedita. Sin embargo, para poder acceder a esta justicia oral, lo que se buscó también fue la capacitación del personal. Y ahí es donde tuvimos también otra grave problemática, porque existieron ministerios públicos que se enviaron a Latinoamérica a capacitar, pero a los jueces se les capacita en Estados Unidos, donde tenemos sistemas antagónicos. Y es que incluso lo hemos visto con el propio juicio de Johnny Depp, cómo funciona el sistema del juicio por jurado en Estados Unidos, mientras que Latinoamérica, que tiene una tradición que proviene directamente del derecho español, no contiene esta figura del juicio por jurado. Recordemos que para Estados Unidos pues tenemos este sistema que proviene directamente del common law, del derecho inglés, y
tenemos un choque directamente de tradiciones jurídicas. Entonces, si a esto le sumamos que tenemos dos corrientes, la del derecho estadounidense o husita y la del derecho español, que es el que impera en todo Latinoamérica y Centroamérica, si lo juntamos y tenemos la cultura mexicana, sabemos que hay que folclorizarlo además. Entonces, esta problemática de la folclorización del propio sistema penal oral mexicano, sumado con la corrupción que tenemos de hace algunos años, pues nos da para saber que todos estos delitos que se están generando en la actualidad, pues difícilmente van a erradicarse. Mucho se habló, por ejemplo, acerca de la famosa figura de los jueces sin rostro, pero cuando comenzaron a haber muertes o homicidios, para llamarlos de la manera correcta, de los jueces que estaban implicados en asuntos de alto impacto, mucho se habló de que estos jueces sin rostro eran una figura totalmente anticonstitucional, antijurídica, que iba en contra de tratados internacionales. Sin embargo, lo único que los estados nos dejan ver, tanto a nivel federación como a nivel internacional, es que les interesa más la buena imagen de ser estados protectores que realmente el tener la capacidad de proteger a aquellos sujetos que están siendo la cara directa de la aplicación y administración de justicia. En México, decíamos, no hay juicio por jurado, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces, el hecho de tener a un sujeto que en México esté juzgando hechos, delitos de alto impacto y sea frontal hacia la persona que, por ejemplo, puede ser un narcotraficante cabeza de un grupo delincuencial o, por ejemplo, algún sujeto que se dedique principalmente a trata de personas o secuestro, ese juez está totalmente expuesto. Ya no hablemos siquiera de los abogados. Es otro de los puntos que también hay que poner muy en claro al respecto. Actualmente la Constitución en su artículo 21, apartado B, tiene muchos más derechos de protección para aquellos sujetos que están imputados de un delito. La víctima tiene menos derechos. Sin embargo, este tipo de actos nos regresa, de hecho, al punto en donde sabemos que esa revictimización se da más en las víctimas que en los propios delincuentes. Así que, para concluir este video, quisiera decirte que lo que nosotros estamos viviendo actualmente no es un Estado de Derecho, es todo lo contrario, es la ausencia del Estado para los ciudadanos en relación directa a que este nuevo sistema de derechos humanos, este nuevo sistema de derecho penal, no es otra cosa que un sistema punitivo populista. ¿A qué me refiero con un sistema punitivo populista? A que actualmente se encarcela y se excarcela a aquellos sujetos que están directamente protegidos o que están en contra de las necesidades políticas del Estado. Y por otra parte, el sistema discursivo del derecho se vuelve específicamente eso, un conjunto de argumentos que tienen la posibilidad de discursarse según las reglas del procedimiento y que la razón no la va a tener aquel sujeto que tenga la verdad o ni siquiera la verdad jurídica. La va a tener este sujeto que tenga la capacidad de utilizar de una mejor forma esta estructura del nuevo código o de los nuevos derechos humanos ficción. Y me refiero con ello a que la ley otorga sustantivamente, es decir, en el papel, todos los derechos que tú quieras. De ahí a que estos derechos puedan aplicarse, tenemos un mundo de diferencia o un abismo totalmente opuesto para poder llegar al cumplimiento de ellos. Así que este fenómeno de la violencia, este fenómeno de la ausencia del Estado no es otra cosa que un mero ámbito distractor
en el sentido discursivo, para que mientras tú estás solicitando algo que no se te va a dar, el Estado está ejecutando otra cosa totalmente distinta, siempre en favor de sí mismo. Espero que esta información te sirva, espero que puedas compartirla. Soy Cristian Canales y nos escuchamos la próxima.